Guadalupe Correa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Muy contenta de estar con ustedes, con Víctor, con María, contigo. Muchas gracias. Gracias. Me da mucho gusto platicar con ustedes. Igual, igual. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Y pues bueno, veo la buena noticia de que se incorpora María de Haas con nosotros. Entonces, bueno, pues es una buena noticia porque es una mujer y eso es muy grato, es muy joven, eso está muy bien también. Entonces, seguramente refrescaremos mucho la mesa y obviamente, pues un abrazo y un saludo a Ricardo Ravelo, que es imprescindible en estas reuniones. Julio, como siempre, muchas gracias. Y bueno, fíjate que pensaba, perdone que me disperse un poquito, pero pensaba que estas mesas tendrían que llamarse Nosotros llamamos a las cosas por su nombre. Ese podría ser nuestro eslogan. Obviamente lo de mesa de seguridad es muy padre, pero ese podría ser el eslogan, Julio. Bueno, pero ahí Bueno, estamos. Muchas gracias. al contrario, Víctor, muchas gracias. Y bien, pues damos la bienvenida precisamente a la maestra María de Haas, especialista en seguridad, quien hoy está como invitada especial en esta mesa y le agradecemos mucho que haya aceptado participar. Bienvenida, María. Julio, muchas gracias, gracias, Adriana, Guadalupe, Víctor, es un honor estar compartiendo esta mesa y un saludo al amable auditorio que nos escucha. Gracias. Pues comenzamos contigo, María, si nos permites. Me gustaría preguntarte cuál es tu opinión respecto a esta decisión que hoy se ha dado a conocer de que la administración del presidente Joe Biden de Estados Unidos decide que va a mantener el apoyo económico para organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil en diversas partes del mundo y concretamente en México que luchen contra la corrupción. Esto en el marco de que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había enviado una nota diplomática señalando que había un subsidio o apoyo económico para mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué te parece que significa esta postura del gobierno de Estados Unidos en esta coyuntura específica de la que estamos hablando, María? Julio, es una gran pregunta y suscita mucha polémica. Espero provocar esa polémica porque eso se trata muchas veces el debate. Fíjate, primero tenemos que comprender bien los intereses de los Estados Unidos. Y México siempre ha tenido una falta con ese tema. Nosotros no entendemos qué es lo que busca el vecino del norte, ¿no? Y por lo tanto, entonces, tomamos todo a mal de lo que se busca por parte de ellos. En relaciones internacionales, Guadalupe, de mi colega lo sabe muy bien, no hay amistades, no hay amigos, hay intereses, ¿sí? Y los Estados Unidos siempre van a mantener intereses sobre los países de la región y específicamente los países con los que tienen colindancia geográfica. Ahora, los Estados Unidos tienen dos caras, digamos, de su poder nacional, un poder duro y un poder blando. Con los países de la región no van a utilizar los instrumentos de poder duro, no nos van a invadir. Por supuesto, eso quedó ya en el siglo pasado, ¿no? En el siglo antepasado. Tenemos un pues, penoso episodio histórico que todavía recordamos aquí. Pero, ¿cuál es entonces la estrategia de abordaje de vínculo con de los Estados Unidos con México? Pues el poder suave. Y de ahí va precisamente la explicación de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México, ¿sí? Como vicepresidenta de ese país, ella es la cara del poder suave de los Estados Unidos de América. Ese país está ahorita pasando por una crisis interna por el legado Trump y busca rescatar las alianzas perdidas que pues Trump provocó de alguna manera, ¿no? Hacia México y Centroamérica no ejerce el poder duro, como dije, sino el poder suave. ¿Y cuál es la cara del poder suave? La cooperación para el desarrollo. Dentro de la cooperación para el desarrollo, precisamente, existe la ayuda a las organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Dentro de eso es muy normal que los Estados Unidos apoyen asociaciones civiles, ONGs, en todo el hemisferio donde ejerce alguna influencia, pues precisamente para promover los valores democráticos, los valores que pues de alguna forma justifican los intereses de los Estados Unidos. Parte de ese poder suave también es el espionaje, pero eso hablamos en otro momento. A los amigos no se les invade, se les espía, ¿sí?
Pero bueno, esa parte de la cooperación internacional es la que nos aborda ahorita y la cooperación para el desarrollo pues tiene muchas caras. Lo estamos viendo el día de hoy. Parte de esas caras es la diplomacia de las vacunas, ¿sí? Ujú. Que implica, yo te ayudo hoy, pero luego hablamos de algunos asuntos, ¿no? Es bueno que ayuden, sí, está mal rechazar las vacunas, pero también hay que siempre tener en cuenta que toda ayuda viene con un interés de por medio, ¿sí? Ujú. La ayuda, la cooperación que reciben las asociaciones civiles, las ONGs, tanto en México como en otras partes del continente, pues sí es interesante. Fíjate, y te voy a decir algo, analizo este problema en México también con lo que sucede en el contexto geopolítico inmediato. Nicaragua, por ejemplo, tuvo un Ujú. problema con el mismo problema que estamos teniendo ahorita, de que se dieron cuenta ahí que Estados Unidos apoyaba a muchas organizaciones identificadas como opositoras, ¿sí? Y de alguna forma sus opiniones, sus académicos, sus activistas estaban tratando de pues tirarle mucho al gobierno. ¿Qué pasó con Nicaragua? Nicaragua respondió a los Estados Unidos sacando una ley, la ley de registro de agentes extranjeros. Muy interesante Ujú. porque va de la mano con lo que México hizo con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional hace unos meses, en consecuencia por el caso Cienfuegos. Esta ley de registro de agentes extranjeros precisamente busca de alguna forma que se tenga muy en claro qué organizaciones reciben ayuda de un gobierno extranjero, ¿sí? Y también que sea pues fiscalizable, que se sepa muy bien pues, de qué lado más caliguana, dicen por ahí, ¿no? Ujú. ¿Qué sucede? El órgano que tiene la OEA, ¿sí? Es un órgano consultivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, rechazó esta ley y dice que en realidad busca silenciar a estas personas, a estas organizaciones, están invadiendo el ejercicio de las libertades públicas, de la libre expresión, la asociación y de participar en asuntos públicos, el derecho de protesta, el derecho a defender derechos, bueno, entre otros. Entonces, Nicaragua de alguna forma respondió regulando este tipo de cosas, pero la Corte Interamericana, este órgano consultivo de la OEA, que está en Washington, por cierto, pues Ujú. rechazó precisamente esto. ¿Qué es lo peligroso? Lo más bien lo perverso, Julio. El problema es de que sí se están filtrando intereses de un gobierno extranjero a través de las ONG, de las asociaciones civiles, que ya nosotros podemos identificar bien, pero se están disfrazando de causas de buena fe que diluyen las verdaderas causas de buena fe en México. Y Ujú. el problema es de que la responsiva que va a llevar al gobierno a orillarlo, pues puede ser igual como en Nicaragua con una ley o regulando, ¿no? Pero de esa forma, pues tenemos que ver que pudiéramos estar afectando a las organizaciones que de verdad tienen un clamo legítimo y que están de alguna forma organizadas, aprovechando el derecho de libre asociación para precisamente velar por los derechos humanos y Ujú. que no están recibiendo dinero de los Estados Unidos. Entonces, aquí el problema es de que por matar una mosca, pues podemos pues, pegarle al perro, ¿no? O sea, en el sentido Ujú. de que no tenemos de pensar muy bien lo que podíamos hacer para no dañar el legítimo recurso de la libre asociación que tienen muchas organizaciones en México que no están siendo financiadas por un gobierno extranjero. Pero Ujú. de la otra manera, sí debemos de ponerle un alto a la influencia que este gobierno extranjero está haciendo a través de estas organizaciones, disfrazándose de buena fe, Sí, ¿sí? Entonces, sí. esto es algo perverso y sin duda va a generar un debate, Julio. Bien, María. Muchas gracias, María de Haas. Y Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema? Lo anunciado de el gobierno de Estados Unidos de que va a mantener esos fondos para la cooperación internacional y particularmente para organizaciones no gubernamentales y en el contexto mexicano con la carta la nota diplomática que en su momento envió el presidente López Obrador pidiendo que no se diera subsidio a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué opinas sobre todo esto, Guadalupe, por favor?
Claro que sí, Julio. Mira, yo tengo un poco una aproximación al problema un poco distinta de la de María y un Ujú. poco de una forma, hay cosas en las que estoy de acuerdo y otras que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo sí lo veo como una provocación abierta porque ya hay una carta que manda el gobierno de México derivado de una investigación con relación al papel del gobierno de Estados Unidos, del USAID, del National Endowment for Democracy, en organizaciones que directamente están pegándole al gobierno de México. ¿Qué es lo que se espera con esto? Yo creo que dentro del país, en una democracia, se vale decir de todo, pero ya la injerencia por eso es la nota diplomática. Entonces, creo que es una provocación porque además este desplegado el tema es combatir la corrupción. Primero, yo creo que lo que deberían de hacer los estadounidenses es combatir la corrupción en Estados Unidos, porque definitivamente, como dice María, Estados Unidos tiene un problema ahorita muy importante y además Trump acaba de salir a hablar y quiere volver a provocar una fricción importante y hay mucha gente que todavía siente que algo pasó en las elecciones del año pasado. Entonces, Estados Unidos tiene sus problemas, ¿no? Pero llegar hoy, unos días antes de las elecciones, a decir que va a continuar apoyando a las ONGs para combatir la corrupción, me parece está dando una señal, ¿no? Que está diciéndole al gobierno de México, yo voy a seguir interviniendo. Y además voy a decir quién es corrupto y quién no es corrupto. Creo que está provocando. Eso por un lado. Por el otro lado, hablando de la OEA, hablando de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con los derechos humanos, con el combate a la corrupción, con la cuestión de la violencia, de la desaparición forzada, hay una estrategia y una agenda y llevada de los Estados Unidos y además dentro del marco de la Organización de Estados Americanos y principalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es muy injerencista. Entonces, ¿qué ha pasado en países como Venezuela, en países como Nicaragua, en países que no son amigos del establishment estadounidense? Pues aquí sí, aquí hay corrupción, aquí hay violación de derechos humanos, aquí hay desaparecidos. ¿Cuál es realmente la autoridad moral que tienen los Estados Unidos para estar interviniendo y decir quién es corrupto y quién no? Creo que sí es una provocación, además en el momento en que se está haciendo unos días antes de las elecciones, como para decir, aquí hay corrupción en el gobierno de México, es un gobierno no democrático, viene también, creo que también vamos a hablar hoy del papel de la OEA y de con quién se ha reunido, pero definitivamente me parece una confrontación directa con el gobierno mexicano por un lado. Y por el otro lado, y un poco atendiendo a estas cuestiones de poder duro y poder blando, María tiene razón. Esta ha sido la manera en que Estados Unidos ha funcionado su política exterior en el continente. Sin embargo, no estoy tan segura, considerando la geopolítica, que esto vaya a seguir siendo como ha sido y como fue a finales del siglo XX. Yo creo que el poder duro y poder blando en un esquema donde tenemos a Rusia, tenemos a China avanzando claramente también dentro de este hemisferio para poder mantener la doctrina Monroe, no sabemos qué es lo que vamos a ver y qué tipo de intervención va a tener Estados Unidos con sus aliados y con sus amigos y con sus vecinos en las Américas. Creo que la cuestión se puede poner muy complicada. Creo que durante el periodo de Donald Trump fue muy claro y dijo, si ellos no arreglan sus cuestiones con los bad hombres, con los hombres malos, nosotros podemos a territorio mexicano ayudarlos a resolver su problema. Creo que fue muy claro en ese sentido y vamos a ver hasta dónde llega esta provocación o esta confrontación que tiene el gobierno estadounidense con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bien, Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema y sobre las posturas que están expresando María y Guadalupe? ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo? Bueno, mira, lo que pasa, y es muy evidente, es que sin duda un sector duro de la política estadounidense es el mismo sector que ha prevalecido a lo largo de décadas y que no importa en qué partido esté inscrito, si en el republicano o en el demócrata, que es el sector de los intereses más oscuros que tienen que ver con el injerencismo, que tienen que ver con el armamentismo, que tienen que ver con una estrategia geopolítica de control de nuestro continente, son los que prevalecen sin duda, lamentablemente,
en el gobierno de Joe Biden. Esto es evidente y este hecho hace muy clara la prevalencia de esos intereses ante lo que podíamos considerar una apertura democrática deseable posterior a la pesadilla de Donald Trump. Hoy tenemos la misma pesadilla, pero tenemos una pesadilla que además se encubre con, como lo señalaban las colegas, con esta política de la zanahoria, ¿no? Y el garrote. La zanahoria de la visita de Kamala Harris para hablar de migración y de inversión y de salud, y la política del garrote vinculándose a quienes evidentemente corresponden a un proyecto político distinto al del actual gobierno, que es un proyecto político que se define por una propuesta progresista, una propuesta de izquierda y esa voluntad política, ¿no? Mira, yo quiero recordar lo que Mauricio Fernández, ¿no, mi querido Julio? Tú siempre me ayudas cuando me ataca el Alzheimer prematuro. El presidente de Argentina, Mauricio, ¿verdad? Alberto Fernández. Alberto Fernández en una reunión o una presencia muy fugaz en la mañanera tuvo hace unos días, al final de su alocución con Andrés Manuel López Obrador, decía que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador era muy importante y lo mismo el personaje político era muy importante para Latinoamérica y sin duda lo es. Al final de cuentas es muy distinta a lo que podíamos considerar como una configuración de un eje que se pudo establecer en otros momentos, pero ahora hay pues en Colombia una insurgencia política importante. Bolivia retomó el espacio para un gobierno progresista. No hay duda de que en México, a pesar de las circunstancias y a pesar de todo, la voluntad política es generar un proyecto distinto en temas fundamentales como la migración. Entonces, este asunto yo lo remito también a la real, pues, a la realidad de las elecciones y a lo que podemos considerar el asfalto, ¿no? Y el domingo, aquí en Polanco, en la Ciudad de México, pues Claudio X González, ya considerado uno de los principales opositores al gobierno de López Obrador, se presentó en un mitin para arropar a Mauricio Tabe, y junto con la mujer, ¿cómo se llama? Julio, otra vez, la mujer de Felipe Calderón, Margarita Zavala, ¿no? Una presencia importante. Y Claudio X González dijo claramente: al diablo con Morena, no al diablo con Morena, pero al carajo con Morena, carajo. Al diablo con las instituciones fue López Obrador, que aparte le quitaron una, pero en fin, al carajo con Morena. Entonces es muy claro, ¿no? Y es muy evidente a qué intereses corresponde. Ahora, ¿en qué momento se da también en términos de las elecciones? Ya fue señalado de la visita de Kamala Harris, y yo ampliaría la perspectiva a lo que lo he dicho en otras ocasiones en esta mesa, ¿no? Ha sido una constante presión en temas fundamentales de la relación México-Estados Unidos por parte del actual gobierno de Biden, ¿no? En términos del negocio de la agroindustria, con la presión para que la prohibición del glifosato ceda, en términos de la seguridad, con la exigencia de una mayor intromisión por parte del gobierno de Estados Unidos y mantener la estrategia que en algún momento se consideró la guerra del narco, pero que se mantiene y que es la estrategia que Estados Unidos genera para más allá de sus fronteras, y obviamente también en relación a temas de interés económico y de alianzas posibles de esos sectores duros, que medran en los sótanos del Pentágono, con los sectores duros que medran en la realidad económica y política y militar de nuestro país. Muy bien. Bien, Víctor, muchas gracias. María de Haas, en estos planteamientos que hemos hecho respecto al tema específico de Estados Unidos y el financiamiento de organizaciones contra la corrupción, hay un tema que de alguna manera tiene conexión: la visita ya de la misión de la Organización de Estados Americanos para la observación electoral, con el antecedente del papel que jugó la OEA
particularmente en el caso de Bolivia, dando pie a aquel estudio de presuntas violaciones electorales que sirvió de argumento y de pretexto para lo que desde el punto de vista pues de quien habla y de otros analistas, pues fue un golpe de Estado en Bolivia. Pero ¿qué opinas de esta visita de la misión de la OEA, la observación electoral, y si ves que puede haber algunos riesgos de que un reporte de la OEA pueda fundarse para descalificaciones del proceso electoral en puerta? Bueno, Julio, yo creo que sí es muy importante demostrarle al mundo que en las elecciones más grandes de la historia de México se cumplen con los principios de la seguridad democrática. México, independientemente de las injerencias y de los asuntos de intervención que tiene con los Estados Unidos, sí, México tiene un compromiso con la democracia y es preciso, porque es parte de nuestro proyecto nacional, alcanzar a ser un Estado con una democracia madurada, ¿sí? La nuestra está en transición desde 1987 y al parecer esa transición todavía sí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues fortalecer precisamente el ejercicio democrático en el cual pues se pueda observar ante el mundo de que México cumple, digamos, con este importante requisito democrático que es llevar a elecciones con pluralismo, con igualdad, con este respeto, ¿no? De por sí ya México no han empezado los comicios y ya tiene tache en el sentido de que hay violencia política en el país, violencia grave, en el sentido de que desde el 2018 no hemos podido arreglar el problema, ¿sí? La violencia política que responde precisamente a un debilitamiento de la política, Julio. Reina el insulto, reina el libelo y por ende la violencia ante la falta de acuerdos. La paradoja es que la violencia política ha sido directamente proporcional al avance del pluralismo político. Y entre más partidos hay, pues más violencia electoral hay. Ahí tenemos que pues analizar el asunto interno de cómo queremos ser un país democrático cuando hay una crisis de idearios en los partidos políticos que no nos permite avanzar. Y eso pues explica de gran manera la debilidad de las propuestas de los candidatos, lo que estábamos comentando hace rato con Adriana de la peculiaridad de los candidatos, para ponerlo de una forma amable, y la improvisación, fíjate, de los candidatos nos va a costar en términos de gobernabilidad. Entonces van ligados estos temas. La visita de la OEA de alguna forma es como una certificación, ¿no?, de que sí estamos llevando a cabo un proceso democrático, estamos avanzando en ello, y sí corremos el riesgo de que haya algún interés político se atraviese ahí y de alguna forma exista un comentario pues negativo de la OEA, aún pese que no tenga un sustento en la realidad. No sabemos, nosotros debemos de confiar en las instituciones. Si la OEA es seria, pues no va a llevar a cabo esta actitud, esta acción, pero México sí debe de asumir el compromiso con la democracia y hacer lo posible hasta donde pueda de demostrarle al mundo de que aquí se cumplen principios de seguridad democrática, ¿sí? Porque la democracia es, digamos, un requisito para el desarrollo nacional. Nosotros tenemos un proyecto, y no hablo de proyecto coyuntural, sino un proyecto de nación que necesitamos cumplir, ¿sí?, todos los mexicanos. Y sí es el desarrollo nacional el que tenemos que lograr, llevar a otro nivel, y ante ello sí es necesario que cumplamos con los requisitos de vernos ante el mundo como un país democrático. Bien, gracias María de Haas. Vamos ahora con Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, ¿qué opinas sobre este tema de la OEA, la observación electoral y no sé, los antecedentes históricos y la autoridad política e histórica o no de la OEA para estos menesteres, Guadalupe? Sí, claro. Yo creo que la OEA, y creo que lo habíamos platicado en momentos anteriores, ha dejado de ser un interlocutor. El penosísimo papel de la OEA en procesos electorales como el de Bolivia y en procesos políticos como el de Venezuela
además de que su cabeza, Luis Almagro, Luis, ¿verdad? También sí. yo tengo de Alzheimer prematuro. De verdad, a veces se me van los nombres. Pero es bueno, el exceso de información, Guadalupe. es el exceso de información. La caja está llena de informes. Bueno, en realidad, la cabeza de la OEA ha sido tan fuertemente cuestionada porque ha sido tan parcial. Creo que se acaba esta era del multilateralismo objetivo que fue creado precisamente después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de las Naciones Unidas y todo este sistema internacional. Ahora este sistema internacional trabaja solo para los que pagan. Y desafortunadamente ya no son para los países que pagan, sino para los empresarios de los países que pagan. Y eso lo hemos visto con el caso de la OMS y obviamente con la OEA, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Creo que en específico para esta región la OEA ha tenido un papel penoso y su representante principal ha sido penoso. Entonces, ¿cómo van a ellos venir aquí a decirnos, además de que el papel de Estados Unidos en sus elecciones ha sido penoso, y sabemos en Washington, la Organización de Estados Americanos está ubicada en la ciudad de Washington, aquí cerquita de donde yo estoy. Entonces, ¿cómo es posible que ellos vengan a decirnos si nuestra democracia es fuerte o no, si tiene fragilidades, cuando ellos mismos no pueden solucionar el problema interno? Hablo de los Estados Unidos y la influencia que tienen en la OEA, que se ve precisamente con el papel de la cabeza de esta organización. ¿Cómo van a hacerlo? Entonces yo no creo que que la OEA va a venir acá a hacer además de con lo que estamos viendo The Economist, estamos viendo Financial Times. Bueno, The Economist es una revista no estadounidense, es una revista inglesa, pero de cualquier modo, todo el andamiaje, también el día de hoy, por ejemplo, primera plana, ¿no? En el Washington Post, o ayer, hoy primera plana en el Washington Post, pero la noticia vino. Violencia. La violencia política relacionada al crimen organizado es un hecho, pero no es nueva, y lo hablamos la vez pasada. El año 2018 es cuando más eventos violentos relacionados al crimen organizado se registraban en el país. Recordamos en 2010 el asesinato del candidato a gobernador del estado de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. Recordamos muchos eventos de ese tipo que tienen que ver con un mal manejo de la cuestión de seguridad y también con una falla en esta administración de la estrategia de seguridad. Eso no lo puedo negar. Pero con relación al papel de la OEA y al papel de los medios de comunicación, ¿qué hace la OEA? Se reúne con la gente de Artículo 19. ¿Quién financia Artículo 19? Y esta es otra conversación que ya tuvimos. Estamos hablando de intereses extranjeros en México, tratándonos de decir quién es democrático y quién no, y cómo este gobierno no es democrático. Creo que eso lo tienen que decidir los mexicanos en las urnas. Si los mexicanos en las urnas deciden que México debe de cambiar de administración, lo va a hacer. Y creo que ya lo pudimos probar en el año 2018. Tenemos fallas democráticas, pero somos un país democrático, y eso lo probamos en el año de 2000 con Vicente Fox, un verdadero fracaso, y en el año de 2018 vamos a ver si esto es un verdadero fracaso y vamos a ver lo que la gente diga del gobierno de la Cuarta Transformación. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, tu opinión, por favor, sobre estos temas. Bueno, yo vuelvo a partir de hechos, digamos, que se dan a nivel de cancha, dirían. Se pasma, se congela un poquito. Reporteros de Televisión Delgado denunció. Se congela un poquito la imagen. Voy a quitar tantito la cámara. Al fin sí, es más importante lo que voy a decir que mi mofletuda presencia en la cámara. Ahí está. A ver, mira, yo decía que voy a tratar de ir a lo que podemos considerar la realidad en términos de este contexto electoral. Ayer Mario Delgado denunció la posible judicialización de las elecciones, ¿no? Y una conspiración, yo la llamo así, él no la llama así, por parte del sector conservador para llevar las elecciones a este proceso terrible de judicializarlas. Todo ello en relación a lo que podíamos considerar pues la derrota
de este grupo conservador, de esta alianza opositora, muy significativa en algunas gobernaturas, pero mayormente significativa en el Congreso por todo lo que puede implicar. Entonces, el día después es un día después muy preocupante, pero es un día después que se va fraguando desde hace ya algún tiempo, yo diría que desde que se inicia el gobierno de López Obrador, con el intento por parte de este sector conservador retardatario que pues ha buscado la forma de ir construyendo lo que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica y que se puede definir y que no han definido los teóricos como un golpe de Estado blando. Y así ha sido. La participación de los medios de comunicación hegemónicos ha generado una enorme irritación social y ha generado también una desinformación en amplios sectores de nuestra sociedad, sobre todo en sectores de la clase media que pues lamentablemente son analfabetas funcionales, ¿no? Y que han generado estos medios una preocupante odio, es la palabra, estaba buscando otra menos grave, hacia, no solamente hacia el proyecto político de López Obrador, sino hacia la persona de López Obrador. La polarización, permítanme ustedes decirlos, proviene de la lucha de clases y en esa seguimos metidos, pero la polarización que se ha generado tiene que ver mucho con esta participación de los medios hegemónicos y la actuación de actores políticos como Mexicanos Unidos contra la Corrupción y otros think tanks que actúan en México de manera muy preocupante. Pero este es el otro tema. Me parece que no podemos dejar de lado lo que ocurre en términos de esta denuncia de Mario Delgado, la presencia de la OEA, su acción en relación a lo que ocurrió en Bolivia y en otros países, recientemente ustedes ya lo mencionaron en Bolivia, como parte, ¿no?, de un tramado que puede ir llevando y ir desencadenando, además de la judicialización de este proceso, lo que puede llevar a lo que podríamos considerar la no continuidad en el gobierno de López Obrador después de que se lleve a cabo este otro proceso importante electoral donde, dicho de una manera muy clara, pues es un referéndum también a López Obrador, ¿no? Como estas elecciones. En fin, creo que estas son las piezas del rompecabezas que yo quisiera poner sobre la mesa y que las viéramos de manera clara, ¿no? Hay un intento, al final de cuentas, como lo hizo aquel bloque opositor a AMLO, ¿no?, ideológico, que se dio a conocer hace casi un año, y como lo hizo también claramente y de manera explícita la alianza PRI-PAN-PRD. Entonces, esto forma parte de esta intentona de lo que podemos señalar como la configuración de un golpe de Estado blando, como el que se llevó a cabo en Brasil, como el que se llevó a cabo de alguna manera en el proceso electoral de Bolivia. Y en ello, pues es muy importante la OEA y son muy importantes estos hegemónicos en nuestro país y estos medios informativos en otros países, ¿no? Esta es la realidad y esto es parte verdaderamente de lo que se juega en el proceso electoral por venir, ¿no? O sea, este es desde mi punto de vista un tema a tratar de manera importante, ¿no? Gracias, Víctor. María de Haas, en concreto llama la atención que Dulce María Sauri, la priista que preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se haya negado a dar trámite a la solicitud de presentar una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas por el caso del gobernador García Cabeza de Vaca. Eso es un dato, y otro más amplio, María, que a lo mejor podemos abordar, es qué tanto este tipo de hechos abonan a la percepción de impunidad a nivel nacional, y está también en el trasfondo, no porque haya una derivación directa de Tamaulipas al resto del país, pero sí en la percepción de que a fin de cuentas poco se castigan los crímenes cometidos por personajes con gran poder. ¿Qué opinas, María? Tu micrófono. Fíjate, ¿Ya me oyes? Ya, sí.
Fíjate que yo considero que el desafuero es un acto jurídico que deberíamos de tener o de ver más seguido en México. Es un arma de la democracia para parar la corrupción y la impunidad dentro del poder político. Es un acto jurídico que significa que una persona se le retiran sus privilegios y se impone cuando se presume que esta persona que ejerce un cargo público pues ha cometido un delito, ¿no? Entonces, ahorita yo lo que veo es de que sí hay impunidad en el sentido de que se han utilizado los recursos legales para amparar precisamente a pues personajes, ¿no? Como el gobernador de Tamaulipas, que está utilizando todas sus fichas políticas en el tablero para poder parar ese avance, ¿sí? El juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, que desechó el amparo solicitado por la defensa del gobernador por considerarlo improcedente. Ahora, la diputada Sauri, que pertenece a una bancada opositora, pues también de alguna forma está utilizando pues las medidas que están a su alcance dentro de sus últimos días como presidente de la mesa directiva en el tercer año legislativo de este importante poder de la Unión para precisamente también pues parar. México merece más que ver cómo se están parando, digamos, este tipo de avances que de alguna forma pues va entredicho la justicia. Cabeza de Vaca representa un modelo de gobernadores convertidos en caudillos, Julio, amparados por la impunidad de su Congreso, de sus fiscalías, y ahora está utilizando todos los recursos jurídicos posibles para tirar el proceso iniciado de su desafuero. El gobernador está en su derecho de ampararse, ¿sí? Pero nótese que el juez que le regaló el amparo y suspendió provisionalmente la orden de aprehensión busca ser magistrado con ayuda del PAN. Entonces, es triste de que, si bien uno puede aceptar que haya intereses políticos en el poder legislativo, pues es la naturaleza del poder legislativo. Pero los jueces, ¿por qué, Julio? Los jueces deben de ser los defensores de la justicia, no de los intereses políticos, ¿sí? Ahora, que el desafuero es necesario en el caso de Cabeza de Vaca, sí. Si es necesario, la unidad de inteligencia financiera dirigida por el doctor Santiago Nieto tiene pruebas de lavado de activos, según tenemos información, y es necesario que México entienda que no merece tener gobernadores delincuentes. El problema del desafuero de Tamaulipas es el precedente que representa, si tiene éxito. El Congreso Federal descubrirá que tiene una nueva arma política que puede ser peligrosa en manos irresponsables. Pero del otro lado, habrá un contrapeso a los gobernadores en el país, de los cuales, excusados por la soberanía propia de las entidades federativas, muchos han actuado en total impunidad, Julio. Como dices, Tamaulipas mismo es el ejemplo de exgobernadores investigados por la Fiscalía desde 1993 por delitos como encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, asociación delictuosa, vínculos con el narcotráfico, delincuencia organizada, defraudación fiscal, lavado de dinero. Bueno, ese es el caso ahorita de Cabeza de Vaca. Y en los últimos 20 años, exgobernadores de Tamaulipas, que fue Cavazos, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Egidio Torre Cantú, todos han sido investigados, y no solo por autoridades mexicanas, sino también por los Estados Unidos. También estos mandatarios, de alguna forma, fueron investigados. México, como dije hace rato, tiene un compromiso con la democracia. Y si descubrimos que el desafuero es un arma de la democracia, pues hay que promoverlo hasta sus últimas consecuencias, Julio. Es necesario que México deje atrás este modelo de caudillos que de verdad no le están ayudando a los ciudadanos, ¿sí? Son gobernadores que asumen todo el poder, todo el dinero, y de alguna forma dejan desatendidos cuestiones de gobernabilidad, entre ellos la seguridad pública. Muchos de ellos ni se sientan en las mesas de seguridad. Creen que es problema de la federación, ¿no? Y que el hecho de que algunos sean sospechosos de tener vínculos con el narcotráfico es totalmente inaceptable. Entonces, si México en estos momentos, en estos tiempos políticos, tiene la oportunidad
de utilizar el desafuero para defender la democracia, hágase. Eso es lo que yo sugiero. Si es necesario, considerar también el lado oscuro de manejar el desafuero que tiene de alguna forma el precedente, pero pues yo confío en que nosotros vamos a tener una clase política más madura, pese a todo la hilaridad de estas, pues de muchos candidatos, ¿no? Yo siento que sí, México puede estar avanzando su madurez sobre la transición democrática, y eso es lo importante, ¿sí? Entonces, si es necesario impulsar el desafuero, yo creo que sí, y deberíamos de verlo más seguido. En línea con lo que dijiste hace rato sobre la consulta de los expresidentes, yo siento que otro síntoma de democracia en México debería ser tener expresidentes en la cárcel, ¿sí? Muchos países que son democráticos los tienen. Israel tiene 2, a Karzai por violación y a Olmert por corrupción, si no mal recuerdo. Y fíjate, Guatemala, si no están en la cárcel, están investigados, Álvaro Colón, Pérez Molina en Guatemala, me acuerdo de Antonio Saca en El Salvador, Ricardo Martinelli de Panamá, Ollanta Humala en Perú, Fujimori. Bueno, es un avance. El hecho de que ya no vamos a permitir, ¿sí?, de que tengamos expresidentes, que fíjate nada más, Mico tiene el flagelo de tener expresidentes que de alguna forma sí estuvieron involucrados en asuntos delincuenciales, o al menos hay una sospecha de ello, y que sobre eso quieren reelegirse a través de un partido político. Esto es inaceptable, poniendo a una esposa como pues imagen del partido político, no se puede. Yo creo que México pues es difícil ya de burlar. Ha habido un verdadero cambio de madurez, y sí hay que impulsar también no solo el desafuero, sino la consulta de juzgar a los expresidentes como un arma de la democracia. Muy bien, muchas gracias, María. Guadalupe, sobre este tema de Tamaulipas, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, pero que siempre tiene facetas o vertientes interesantes. ¿Qué opinión tienes con la actualización informativa que tenemos a la mano? Sí, Dulce María Sauri Rancho, esta decisión que de nuevo vuelve a poner un caso que, como bien lo dice María, hay información, la unidad de inteligencia financiera, los ingresos no corresponden con los gastos, el Poder Judicial, lo hemos hablado ya hasta el cansancio, tenemos hay muchos testimonios, ya hay evidencias formales para poder procesarlo, para que se puedan presentar las pruebas, y esto se ha vuelto una cuestión política. La oposición dice que quien lo está haciendo político es el gobierno mexicano. Pero los que hemos hecho investigación en Tamaulipas sabemos que precisamente esto se tenía que hacer y se ha tenido que hacer con muchos otros gobernadores. Exactamente, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, César Duarte, Humberto Moreira. ¿Cuántos gobernadores no han protegido a la delincuencia organizada, se han enriquecido, han participado en actividades fraudulentas, han cometido actos de corrupción al más alto nivel? ¿Y por qué no se puede hacer nada? Yo creo que yo quiero ir más allá un poco de María de Haas, en el hecho de que no solamente hay que utilizar la herramienta del desafuero, sino quitarles el fuero a todos, y que todos, como ciudadanos que somos, con la responsabilidad que tenemos, poder enfrentarnos a la justicia cuando sea tiempo. Creo que esto sería un gran aprendizaje para los mexicanos, este proceso importantísimo que está sucediendo en Tamaulipas. ¿Por qué alguien tiene que tener fuero? O sea, creo que tendríamos que cuestionarnos. El fuero tiene su racionalidad, pero en un país donde los gobernadores han operado a la par de la delincuencia organizada, la han protegido, la han alimentado, y a veces son el Z2, el Z3, el Z4, no, el Z3 no, pero han sido mencionados como Zetas o como facilitadores de delincuencia organizada de varios grupos en el país. Es aberrante que estemos protegiendo a estas personas. Entonces, ir más allá de esto, yo también quiero señalar, esto es lo que dijo Dulce María, están empujando, que creo que es algo muy bueno, a que eventualmente haya una desaparición de poderes. Ya hemos hablado por qué
Pienso yo, por ejemplo, que todos los poderes en Tamaulipas son fallidos y deben desaparecer para poder limpiar un estado donde se hacen masacres como la de Camargo, donde hay desapariciones forzadas todos los días, donde llega la policía estatal a atacar a sus propios conciudadanos, o sea, a los propios ciudadanos tamaulipecos. Creo que este caso abre una puerta muy grande. Si no podemos creer en los procesos. ¿Por qué? Porque el Congreso del Estado de Tamaulipas se opone a una investigación, se opone a un proceso de un actor que tenemos mucho que decir de él, que se tiene información, que se dio información al Congreso, que el Congreso Federal decidió algo y solamente por una cuestión política no se quiere hacer esto. Dulce María Sauri hace exactamente lo mismo. Entonces creo que tenemos que recurrir a los instrumentos más extremos que tenemos acceso de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Es un gran caso, es un tema que no se había antes manejado. Entiendo todas las problemáticas que se están viviendo, esta incertidumbre muchas veces en las decisiones, pero creo que vamos por un buen camino y confío en que desaparezcan los poderes del Estado de Tamaulipas o por lo menos el gobernador termine donde tiene que estar, porque es un caudillo y un caudillo criminal, y así han sido muchos de los gobernadores en Tamaulipas. Gracias. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema que hemos platicado mucho, el de Tamaulipas, pero a estas alturas, ¿qué observaciones haces a la evolución que ha tenido este caso, Víctor? Bueno, mira, creo que lamentablemente el caso ha caído en un terreno de lo que podemos llamar el fango de la legalidad, de la ilegalidad disfrazada con ilegalidad. Y esto es enormemente preocupante porque al final de cuentas, obviamente tenemos que reformar al poder judicial, obviamente al desafuero que tuvo su realidad y su vigencia posterior a la Revolución Mexicana, pero que ahora se ha convertido en una patente de corso. O sea, esta es la realidad y ha permitido la construcción de verdaderos imperios criminales, como ocurrió con Tamaulipas o como ocurrió con Veracruz o en Chihuahua, en fin. Pero mira, yo veía al gobernador en este mensaje que lanzó por sus redes, un gobernador que finge estar muy tranquilo, que luce muy, digamos, arreglado y de buen humor, pero que evidentemente está enormemente preocupado y hay una enorme tensión política en Tamaulipas. Una tensión política, yo hablaba con un colega del Colegio de la Frontera Norte antier, y pues me platicaba, ¿no?, del desconcierto que priva en muchos sectores de la sociedad tamaulipeca. Y dice el gobernador que él hará todo lo necesario, lo dice en ese mensaje que refiero, porque va a generar las condiciones para que los ciudadanos voten en paz. Obviamente, ¿a qué condiciones se refiere? Esto, sin duda, no solamente es mentira, sino forma parte de construir todo este espectro de complicidades que existen en Tamaulipas y que forman parte de los poderes, digamos, constituidos, pero también de los poderes fácticos. Y luego dice en ese mismo mensaje pues no sé, quizá el público y ustedes nos podrían ayudar a entender qué quiere decir cuando dice que en democracia cabemos todos, que todos, y qué versión de la democracia, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes temas sobre los que tenemos que reflexionar. ¿Qué democracia es, entre comillas, democracia entre comillas, la que se construyó después del salinismo en este país? ¿Qué democracia es a la que apelan estos personajes de la clase política mexicana? ¿Qué democracia es la que de alguna manera, encubriéndose en una dudosa legalidad, genera problemas graves de dimensión de crisis política en nuestro país? Porque ya lo habíamos mencionado en otra ocasión, sin duda, esto forma parte de una crisis política que puede tender, ya lo decía Guadalupe en otra sesión, a la balcanización en México, ¿no? Y bueno, yo solamente quisiera referir
que al final de cuentas, sí, hay que exigir, y yo estoy por ello, por la disolución de poderes en Tamaulipas, pero hay que exigir, sí, la disolución del poder ejecutivo, del poder legislativo, ¿no? Y del poder, el poder legislativo, a ver, el ejecutivo, el legislativo, otra vez, Julio, ayúdame con el otro poder. El poder judicial. ejecutivo y el judicial, claro, pero hay que también disolver el otro poder, que es un poder determinante ya en la realidad política de Tamaulipas y en la realidad política de muchos estados. Y ese poder es sin duda el poder fáctico del crimen organizado. Ese es el poder que hay que disolver, ¿no? Muy bien. Bien, gracias, Víctor. Son las 2 de la tarde con 50 minutos. Creo que nos quedan espacio para una reflexión de cada quien, unos 4 minutos que nos llevemos en cada reflexión acerca. María, a veces hacemos esto de que en estas mesas dejamos al final una reflexión personal, una exhortación, una advertencia, una alerta, lo que queramos. En este caso me parece, respecto a lo que viene de la próxima elección, las elecciones de este domingo venidero. En el contexto de lo que estamos hablando, nuestra mesa de seguridad, ¿qué reflexión, qué tema te gustaría tocar en este espacio final de nuestra mesa, María? Julio, yo creo que fue una mesa muy interesante, con la aportación de Guadalupe, de Víctor, tuya también, y que pudiera nada más hacer como un comentario final, es de que sigamos adelante con el despertar de las conciencias. O sea, independientemente de qué pase en estas elecciones, nosotros tenemos que madurar un poder oculto, y siguiendo la línea de lo que dice Víctor, yo creo en el poder ciudadano. El poder ciudadano precisamente es el mayor contrapeso que puede existir en este país, y que no lo hemos despertado en su totalidad. Y no solo implica ir a votar, implica también demandar los contrapesos al mismo campo político. ¿Para qué? Para que esté de alguna forma, se promueva una salud dentro de una sanidad, ¿no? Una normalidad, un equilibrio que promueva las condiciones de desarrollo en este país. Si nosotros ubicamos que ya hay vínculos de algunos funcionarios con grupos del crimen organizado, esas son alarmas que sí necesitamos atender antes de que crezcan. Debemos de impedir a toda forma que los grupos del narcotráfico, el crimen organizado, asciendan la escalera política. Esto es algo que tiene repercusiones en la seguridad nacional. México no puede, de alguna forma, tener candidatos que favorezcan intereses de estos grupos fácticos, que son actores no estatales que buscan desestabilizar el Estado mexicano. Es importante que los ciudadanos podamos vencer el miedo, fíjate. El miedo es nuestro principal enemigo, porque no nos está permitiendo avanzar con recursos legales, con demandar contrapesos, y algo muy presente que debe tener la gente. Que los representantes políticos no son los únicos que pueden legislar ahora en México, también pueden ser ya los ciudadanos. Sí, el requisito es algo estratosférico, que creo que se necesitan 400,000 firmas para meter una iniciativa de ley, pero debemos de promover más la participación ciudadana. Es algo importante, independientemente de que veamos nosotros el día 6, el día 7, que como dice Víctor, va a ser una bomba, ¿no? Lo que sucede ese día 7, sí puede haber desestabilización política, puede haber manifestaciones, puede haber impugnación de elecciones. Lo más lógico es de que vaya a haber una reforma al INE en el siguiente periodo legislativo, una reforma al INE que sí va a simbrar de alguna forma toda la clase política del país, porque va a dividir las opiniones. Lo más importante es de que podamos nosotros fortalecer los organismos constitucionales autónomos que no tienen vela en el entierro, como el Banco de México, la UNAM, la INEGI, que son necesarios para este país. Y de alguna forma, pues mejorar lo que se necesita en los organismos constitucionales autónomos, que sí requieren una renovación obvia, ¿sí? Como es el INE. El INE de alguna forma
se fundó no solo para organizar elecciones, sino también pues para ser un árbitro imparcial. Y si está perdiendo esa imparcialidad, pues hay que pasar a revisiones, ¿sí? Pero de alguna forma, paralelo, debemos de despertar el poder ciudadano, que de alguna forma no es ingenuo y que sí requiere ser el contrapeso a todo lo que vaya a pasar en este país por los próximos años. Muy bien, muchas gracias, María. Guadalupe Correa Cabrera, pues igualmente en este espacio final, la reflexión, comentario, alerta, exhortación, lo que tú desees hacer, cualquier reflexión tuya ya en este tramo final, Guadalupe. Tu micrófono. Ok, muy bien. Ya. Muchas gracias. Quiero empezar a volver a recordar este artículo del Washington Post, que hoy sale en primera plana, hablando de que de que México está al borde del colapso político por las elecciones. Uh-huh. Es cierto, sin embargo, lo que quiero yo reflexionar es que de cualquier forma sí han asesinado a candidatos, sí han amenazado a candidatos, hay secuestros de candidatos que terminan en una tragedia. Esto no se puede negar, no es una cuestión de este gobierno, se ha politizado al grado de que es o este gobierno y realmente no se entienden las causas de la violencia. Creo que es muy importante tratar de entender por qué está sucediendo esto, qué está pasando. Creo que lo que ha sucedido es que el crimen organizado, lo que eran los carteles de la droga, cuando fue esta lucha, esta guerra contra las drogas, se empieza también a configurar de manera distinta el crimen organizado con la creación de los Zetas, y entonces empiezan a diversificar las actividades. Entonces, cuando las fuerzas del Estado le pegan directamente al narcotráfico, se generan unas células del narcotráfico. Entonces, con la diversificación ya no se dedican al narcotráfico, se dedican al robo de combustible o al tráfico de personas o a otras actividades que necesitan ellos de esta vinculación directa con las autoridades locales. Y creo que sí ha habido una desatención por parte del gobierno federal y por parte de los gobiernos estatales, porque también la coordinación es importante. Creo que no podemos establecer culpas de un lado o de otro. Sí, ha habido una falla con relación a la estrategia de seguridad en México, pero al mismo tiempo una falta de coordinación y un despegamiento. O sea, si yo soy un gobernador de otro partido político, como pasó o ha pasado, quiero pensar en el caso de Tamaulipas, yo no voy a ayudar. Es más, voy a poner piedras en el camino para resolver estos problemas. Creo que sí hay un problema. Estas células criminales están metiéndose dentro de las estructuras de poder local y eso es muy preocupante. No es nuevo, pero viene avanzando y no sé lo que pueda pasar en 2024. El año 2018 fue el año más violento en relación con incidentes de violencia relacionados con el crimen organizado. Este es otro episodio violento, y ha habido episodios violentos antes del 2018 porque venía incrementándose. Comentamos, hay estudios en México, en el extranjero, sobre qué es lo que explica esta violencia política relacionado a elecciones y el crimen organizado, pero ¿qué va a pasar en 2024? Si este es un proceso violento, ¿qué va a pasar en 2024 cuando estén en juego muchas más cosas? La presidencia de la República Mexicana. Muchas gracias. Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, tu reflexión final, el tema que quieras comentar o analizar, la exhortación, la observación, lo que tú quieras, por favor. Víctor Ronquillo. Bueno, primero diría que como gente que por muchos años ha hecho también radio, yo siempre tiendo a musicalizar o a buscar cómo, ¿no? ¿Qué música poner a lo que sigue? Y yo, por otro lado, también debo confesar, pues que a lo mejor soy un poco tonto y un poco lento y un poco, no sé cómo llamarlo, iba a decir una mala palabra, que no hay malas palabras, pero iba a decir una palabra altisonante, no la voy a decir, pero sí soy un optimista, ¿no? Y creo yo que la música que yo le pondría a este programa hoy, a este cierre de programa y a las elecciones por venir, yo le pondría Power to the People, aquella rola de John Lennon, ¿no? Que se ha interpretado por gente como Patti Smith de manera maravillosa
Y yo le pondría a ello, o sumándome a lo que dice María, ¿no? Del poder ciudadano, que tenemos que construir, que tenemos que ir más allá. Y creo que la agenda, lamentablemente, de las organizaciones no gubernamentales, civiles, de una auténtica perspectiva progresista, lamentablemente no ha sido tomada en cuenta por el gobierno de López Obrador. Y yo, pues, más bien exhortaría al gobierno de la 4T que mire con detenimiento las propuestas que se construyen ahí a ras de asfalto y que también se aproximen, ¿no?, a lo que podrían ser pues, los espacios académicos también. Por otra parte, diría que la violencia política es un hecho que tiene y hay momentos determinantes para, sin duda, la irrupción de Salinas en el poder, su usurpación del poder, violencia política. En el gobierno de Salinas de Gortari, más de 100 personas fueron asesinadas y desaparecidas en el estado de Guerrero, por mencionar solo un hecho vinculado con ello. En el gobierno de Salinas de Gortari se instauraron los primeros elementos de lo que después sería la política de la guerra del narcotráfico, con una alianza muy clara establecida con el complejo militar industrial de Estados Unidos. Otro momento importante en esta historia de la violencia política y de las distintas violencias, pues tiene que ver con la instauración de la guerra del narcotráfico, que, como lo señalaba Guadalupe, uno de sus efectos brutales, terribles, fue precisamente la diversificación del negocio del crimen. El narcomenudeo en ese momento prosperó y con ello se controlaron enormes territorios. Eso coincide con otras circunstancias que van a definir la presencia del crimen organizado. Por ejemplo, la irrupción de los Zetas, terrible, brutal. Entonces, aquí sí, otra vez, ¿no? Miremos con amplitud lo que está ocurriendo y veamos claramente de dónde procede la violencia política, cuál es la historia de esa violencia política. También hay que reconocer que lamentablemente el Estado mexicano en conjunto ha fallado en lo que podíamos considerar la protección de los candidatos. Ser candidato en México, pues es peor ahora que ser reportero de investigación o ser periodista subversivo, ¿no? O sea, se corren muchos riesgos, terribles riesgos, y en serio, yo sí considero que la única forma que podemos mitigar esta realidad es ir a votar, es construir un poder ciudadano, es exigir, y puede resultar paradójico, ¿no? Pero creo que ante la limitación del sistema político mexicano y sus protagonistas, está ahí la calidad de los ciudadanos, la calidad de lo que fue la rebelión electoral en las urnas del 2018, y creo que nos enfrentamos a una terrible realidad, a esa posible distopía que se encuentra en la realidad mexicana, ¿no? La distopía de un gobierno que ponga en remate al país, la distopía de un gobierno que odia a los pobres, y la distopía de un proyecto de país que de alguna manera se ponga aliente a las posiciones más conservadoras en todos los ámbitos que atentan contra la vida humana y la sobrevivencia de nuestra especie, ¿no? Sí, muy bien, se pues juega en las elecciones, mi querido Julio, la verdad. Así ¿no? es. Bueno, pues la verdad, muchas gracias a nuestros tres participantes. María de Haas, gracias por esta oportunidad de contar con tu participación, bienvenida, y esperemos pronto vernos en otra mesa o en otra participación en esta programación que tenemos aquí en Astillero Informa. María, muchas gracias y buenas tardes. No, muchas gracias a ti, Julio, por la invitación. Igual es un honor compartir el panel con Guadalupe, con Víctor, y pues invito al amable auditorio a seguirme por Twitter, estoy también a sus órdenes. Muy bien, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un placer haber estado con María. Muy interesante todo lo que tiene que decir. Y bueno, otra vez estar con Víctor. Fue un gran placer estar el día de hoy con ustedes. Gracias, muy amable. Víctor Ronquillo, buenas tardes, gracias.
Muchas gracias a ti, Julio, por generar este espacio. De verdad que es enormemente significativo para mí personalmente, pero también creo que para un ejercicio de reflexión y de periodismo y de ideas y de especulaciones libres, creativas, críticas. Entonces, muchas gracias, querido amigo, por abrir este espacio. Gracias a los tres participantes, nos veremos pronto.